Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, hoy nos encontramos acá para hablar de lo que son los patrones y los sistemas de creencias. Y entre esas cosas vamos a hablar cómo van evolucionando estos sistemas, cómo se generan, cómo se llega a establecer un patrón. Podemos decir que todo empieza con una experiencia que se repite en nuestra vida cotidiana, entonces nosotros la vamos absorbiendo y de esa experiencia se gesta una idea a nivel psíquico. Entonces, esa idea a nivel psíquico va a ir ganando intensidad, va a ir ganando fuerza hasta volverse un pensamiento. Entonces, ¿qué es una idea? Una idea es una representación mental de algo. Cuando esa idea gana intensidad, se transforma en pensamiento. El pensamiento ocurre con más frecuencia que la idea. Y el pensamiento sería cuando la idea se almacena y toma forma en la psiquis de uno. Una vez que ese pensamiento sigue evolucionando y sigue ganando cuerpo dentro de nuestra psiquis, una parte de nuestra vida empieza a ser funcional a ese pensamiento, empieza a tomarlo como si ese pensamiento fuera verdad. Y cuando ese pensamiento en nuestro mundo interior es verdad, cuando un pensamiento nos da la verdad, empieza a ser una creencia. Entonces, como hablábamos, la creencia es cuando un pensamiento se vuelve verdad en mi vida. Entonces, ¿qué ocurre? La creencia empieza a dominar, por decir así, el sentido de nuestra vida. Nuestra vida adquiere sentido gracias a las creencias que nosotros vamos formando dentro nuestro. Bueno, ¿qué ocurre cuando un conjunto de creencias se juntan todas así, tipo en un bucle, y empiezan a funcionar en conjunto? Bueno, ahí se forma lo que conocemos como un sistema de creencias. Y el sistema de creencias es un conjunto de elementos, ya sean biológicos, psicológicos, sociológicos, emocionales, mentales, que lo que hacen es formar nuestra subjetividad. Como para ponerlo en una analogía, el sistema de creencias sería el software que programa el hardware. Entonces, el sistema de creencias nuestro sería el filtro por donde lo exterior ingresa a lo interior, se transforma y se vuelve a exteriorizar. Es decir, el sistema de creencias es lo que nos ayuda a transformar todo lo que ingresa desde el exterior al interior. En el sistema de creencias hay dos cosas por separado, pero que funcionan en conjunto. Primero están las creencias. Las creencias es todo aquello que le da cierto sentido. Las creencias cambian continuamente. Lo que es difícil de cambiar es el sistema. El sistema es, digamos, aquel recipiente donde las creencias tienen que amoldarse y tomar forma. Entonces, si el sistema de uno funciona desde un sistema binario, por ejemplo, donde siempre hay alguien que es bueno y otro que es malo, yo me voy a pasar enjuiciando toda mi vida en quién es bueno y quién es malo, quién vibra alto y quién vibra bajo, quién es tóxico y quién es una buena persona. Entonces, lo importante acá no es cambiar tanto las creencias en sí, sino cambiar el sistema por el cual se filtran las creencias. Entonces, una vez que un sistema de creencias empieza a actuar como enlace hacia la vida, que se solidifica en la psiquis de uno, se pasa a transformar en un patrón. Entonces, los patrones, al igual que el sistema de creencias, funcionan como el filtro donde el inconsciente y la información genética interpretan la realidad. Los patrones generan que nosotros reproduzcamos siempre una respuesta y generalmente actúan desde el inconsciente y desde la genética. Los patrones se heredan de dos formas, entre tantas otras. Una es por herencia del ambiente y otra es por herencia genética. La herencia por ambiente es cuando yo en los primeros 7 años, a través de mis 5 sentidos, escuché y observé todo lo que pasaba en mi exterior, yo adquirí y creé mis propias herramientas y mis propios instrumentos para formar mi subjetividad y formar mi persona. Es decir, heredé todo lo de mis padres, los de mis abuelos. Y por herencia genética es cuando en un pasado mis ancestros pasaron por una crisis muy fuerte o por una situación muy complicada y estos patrones los ayudaron a sobrevivir y los protegieron de situaciones que eran amenazantes.
Les pongo un ejemplo en cómo actúan los patrones a nivel genético. Es cuando en un pasado, en varias generaciones atrás, un familiar mío se fundió. Le fue muy mal en un emprendimiento y se fundió. Entonces, desde esa crisis, hubo patrones que se instalaron en el inconsciente familiar y entonces la genética empezó a decodificar esos patrones y los empezó a hacer propios. Estos patrones, al igual que la información genética, se van heredando de generación a generación a través de la memoria celular. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy en día puede ser que yo, Santiago, al momento de querer emprender algo, tenga cierta resistencia o tenga ciertos miedos y que esos miedos, esas resistencias vengan de antes, no sean mías, sino que esas resistencias sean de la familia. ¿Por qué? Porque el inconsciente y los patrones genéticos te dicen, si en un pasado abriste un negocio, hiciste un emprendimiento y te fundiste, ahora te va a pasar lo mismo. Entonces no tenés que hacerlo. Y es por eso que la genética y el inconsciente oponen resistencias en uno, oponen miedos y hacen que uno recuerde traumas inconscientes para que uno no lleve a cabo, en este caso, el emprendimiento o el negocio que uno quiere abrir. Estos patrones nos ayudaron a crear herramientas, instrumentos, como dije hoy, que fueron necesarios para sobrevivir en un pasado de situaciones amenazantes. Pero ¿qué ocurre? Hoy en día no los seguimos necesitando. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos más herramientas y más recursos que antes no. Entonces, ¿qué ocurre? Los patrones hoy en día, que siguen siendo funcionales en nuestra vida cotidiana, lo que hacen es limitarnos, es ponernos barreras en varios aspectos de nuestra vida, ya sea en las relaciones, en la expresión corporal, en la expresión lingüística, en lo cognitivo intelectual también. Y por ende, causan que nosotros nos restringamos a hacer cosas que nos encantan. Por ejemplo, conocer gente nueva, soltarnos cuando nos expresamos, hablar adelante de mucha gente, entre otras cosas. Acá viene la pregunta, ¿cómo me libero de estos patrones? ¿Tengo que romperlos? ¿Tengo que salirme? No. ¿Por qué? Porque estos patrones, al decodificar información, guardarla en el gen, ya hace que se guarde permanentemente. O sea, la información que es guardada y decodificada en el ADN, en la genética, no se borra nunca. Entonces, estos patrones no pueden romperse. ¿Pero qué podemos hacer? Podemos reeducarlos, podemos resignificar esta información codificada genéticamente. ¿Y cómo podemos hacerlo? Hay dos maneras que son sencillas y están al alcance de todos. Una es exponiéndonos a situaciones incómodas, es saliendo de la zona de confort. ¿Por qué? Haciendo esto, le mostramos a nuestro inconsciente, a nuestra información genética, que lo que antes era amenazante, hoy en día no lo es y que tenemos recursos para saber llevarlo bien. Y otra forma de poder ir reeducando o resignificando los patrones es, por ejemplo, donde en un sistema familiar todos los miembros de la familia, o casi todos, son muy cerrados a nivel emocional, o sea que no hablan de sus emociones, no se cuentan nada, solamente hablan totalmente de la rutina o hablan solamente de cosas cotidianas. Puede ser que el miembro que viene a cambiar ese sistema vaya introduciendo de a poco un sistema donde se permite expresarse emocionalmente. Entonces puede ser que gradualmente se vaya abriendo, vaya contando qué le pasa, qué le producen las situaciones del día. Cuando esté triste lo demuestra, cuando está feliz también lo demuestra. Entonces va haciendo que en esa familia se vaya instaurando gradualmente y progresivamente un sistema de creencias donde se permiten expresarse, donde se permite el diálogo, donde se permite la expresión emocional. Y de a poco, muy de a poco, los otros miembros de la familia van a ir imitando este familiar y van a ir asimilando una nueva forma de vivir donde se exprese, donde se hable, que sea más saludable para todos. Entonces consiste en eso, en ir modificando lo que al sistema de creencias, donde el sistema familiar le resulta muy incómodo ingresar, como en este caso la expresión emocional. Justamente estos patrones o sistemas de creencias limitantes, ¿dónde se expresan? ¿Dónde se hacen visibles? Aquellos miembros de la familia que vienen a cambiar sistemas de creencias son los que conocemos nosotros como las ovejas negras de la familia. Entonces, ¿qué función tienen las ovejas negras de la familia? Bueno, estos miembros del clan vienen a mostrarle a los familiares que se puede vivir
de una forma distinta, que no todo tiene que ser ni blanco ni negro, que puede haber grises en el medio. Entonces pueden ir mostrando, pueden ir expresando una nueva forma de vivir, más sana, con nuevos valores y resignificando lo que ese sistema de creencias conocía como forma de vivir. Por eso hay que saber usar nuestros patrones, hay que saber cómo ir adaptándonos a los patrones y adaptando los patrones a nosotros para poder ir construyendo y reconstruyendo un estado de vida que sea más saludable, que sea mejor para nosotros y para todo el clan familiar. Entonces hoy hablamos de reeducar y resignificar la información genética. ¿Por qué hablábamos de eso? Bueno, porque la genética da origen a todo lo que conocemos nosotros. Es decir, lo que se almacena en la información genética, como hablábamos hoy, va a moldear nuestro mundo exterior de determinada manera. Ya sean las situaciones que nos pasan, ya sean las reacciones que tenemos a esas situaciones, e inclusive las relaciones personales que nosotros manejamos. Entonces, cambiando la información genética, que es el origen de todo lo que nos pasa afuera, logramos modificar los efectos que genera ese origen. Por eso es tan importante entender de dónde asimilamos todo lo que asimilamos y de dónde traemos todo lo que traemos. Porque entendiendo eso, podemos empezar a entender quiénes somos. Queda en nosotros mismos el poder construir y reconstruir nuevos paradigmas de vida, donde se pueda vivir con más libertad, con más plenitud, con más soltura, lo que ustedes quieran. Entonces, concluimos en que sanando el pasado, todo lo que se fue acumulando en nosotros, podemos resignificar y liberar este presente. Y liberando el presente, también liberamos el futuro. Así que, bueno, así concluimos el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre, pueden darle like y suscribirse porque me ayudarían muchísimo. Y nos vemos en la próxima.